el deseado de todas las gentes. Mi querido hermano y hermana, el libro El deseo de todas las gentes es una exposición de la vida y las enseñanzas de Cristo. Es un libro que va a exponerte todo lo que, ya tiene la Escritura en los Evangelios y en otras partes de la Escritura, pero va a entrar en muchos más detalles que quizás tú no conoces. El deseo de toda la gente tuvo sus comienzos en las visiones recibidas en el año 1848 y especialmente en la gran visión de la controversia del 14 de marzo de 1858. O sea, es un libro que data precisamente de mediados del siglo XIX y que se le mostró a Elena White lo principal del asunto, pero que más adelante ella tenía que investigar más acerca de tanta gente que había escrito ya acerca del Señor Jesucristo. Se le instruyó que en un montón de libros que hablaban de Jesús, encontraría grandes gemas de verdad que ella podría utilizar. Así como toda investigación requiere respaldo bibliográfico, así también le tocó a Elena White como investigadora buscar gemas, bellezas de declaraciones que otros antes que ella habían mostrado y publicado ya acerca de la persona más linda del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Elena White recibió pronto la seguridad de que en la lectura de libros y revistas religiosas encontraría preciosas gemas que le permitirían también librarse de algunos errores que se habían dicho acerca de Cristo. Con el tiempo acumuló bibliotecas personales de unas 1,300 obras. Elena White, imagínate, para hacer sus libros también, ella tenía una gran cantidad de obras, una biblioteca de más de 1,300 obras, entre ellas al menos 30 libros que se sabe que se utilizaron para darle respaldo histórico y muchos datos más relacionados con el deseo de todas las gentes. Así que ella, bajo inspiración, podía también consultar libros, así como lo hizo Lucas, buscar información en otras fuentes y bajo inspiración colocar solo aquello que era pertinente colocar en su obra. Marianne Davis, su secretaria, desempeñó un papel importante también en la creación y en la redacción de los libros de Elena White, porque tú sabes que un profeta podía tener secretario o secretaria. Davis entonces reunió unos 30 libros de notas de los escritos anteriores de Elena G. de White sobre el tema, y así se pudo configurar con otros manuscritos, cartas y transcripciones de sermones lo que hoy conocemos como el deseado de todas las gentes. Pues muy bien, de ese libro vamos a comenzar nuestra serie, ese libro maravilloso que te invito, te lo recomiendo, para que a la par de los evangelios que están en la Santa Escritura, tengas esta otra literatura que te ayude a entender mejor la vida y enseñanza de Jesús. Hoy quiero compartir contigo algunos extractos del capítulo 4 del Deseado de todas las gentes, titulado Un Salvador os es nacido. El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguieran. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptaran por el testimonio de la palabra divina. Los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad. Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo escogido. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses,
Pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Vinieron sin ser vistos a Jerusalén. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo, mientras servía ante el altar. Ya había nacido el precursor, y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las noticias de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. De esta manera, mi amigo y amiga, comienza este capítulo anunciando cómo es que Cristo iba a nacer, cómo es que huestes celestiales estaban listas para recibir al Hijo de Dios, para verlo en persona. Lo habían visto en el reino de los cielos de manera majestuosa, gloriosa, pero ahora querían verlo en carne humana, lo querían ver hecho un bebé, una persona, y entonces se habían ya preparado para ello. Lamentablemente el pueblo judío de aquella época no estaba preparado. El plan era lindo, era precioso, tenía el objetivo de salvar a toda la humanidad, pero los anfitriones humanos estaban distraídos en otras cosas de índole terrenal. Pero veamos cómo continúa la lectura. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repartían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto solamente para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal. No estaban preparados para la revelación del Mesías, y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que libertara a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. De Belén había dicho el profeta: saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos, ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor
del mundo. Esta historia nosotros la conocemos, mi querido amigo y amiga. Esta historia nosotros tenemos ya la base, lo principal, pero aquí en este libro, Deseado de todas las gentes, encontramos detalles maravillosos. Por ejemplo, nosotros solemos ver a Ciro, el rey persa, solemos saber de Augusto César, pero no nos imaginamos que estos hombres fueron utilizados, estos hombres con estos edictos sin ellos mismos saberlo, fueron utilizados por Dios de manera providencial para hacer cumplir la profecía, para ayudar al pueblo de Dios. Y son esos datos maravillosos, esas conexiones, esa cosa que la Biblia no registra, pero que nos ayudan a entender mejor, a maravillarnos más en Dios, en sus planes benditos. Vemos a Dios detrás de la historia. Él es el que está detrás de esos datos históricos. Y de una manera magistral, Elena White lo logra conectar aquí, conecta la providencia divina con la historia humana. Aquí encontramos a José y a María buscando lugar, pero no había. Lo único que había para ellos era un establo donde estaban animales allí pasando la noche. ¿Sabes que allí nació el Hijo de Dios? ¿Sabes que Dios bien pudo haber preparado para él una cuna lujosa, un lugar lujoso? Sin embargo, a Cristo no le interesó. Fíjate, desde su mismísima llegada al mundo, a Cristo no le interesaron los bienes, propiedades y lujos de esta tierra. Lección que encontramos nosotros allí. Así como Cristo tenía en mente solamente asuntos celestiales y de salvación, no le interesaban las cosas terrenales. Los hijos de Dios debemos seguir su ejemplo. A nosotros lo que nos debe interesar es las cosas de Dios, los asuntos relacionados con el Señor, el plan de salvación, nuestra salvación, la de nuestra familia y la de todas las personas que queden a nuestro alcance. Las cosas terrenales, bueno, hay que tener dinero, porque sin dinero no se puede existir en esta tierra, no se puede comercializar, no se pueden comprar los servicios básicos. Hay que tener dinero, hay que tener trabajo, hay que tener un lugar donde alojarse, una casa. Pero estos no son un fin en sí mismos, son apenas un medio, son medios nada más para subsistir. Pero no es el gran motivo de nuestras vidas como hijos de Dios. Como hijos de Dios vamos a imitar al Hijo de Dios. Él no traía ningún interés en riquezas ni lujos. Nosotros como hijos de Dios obraremos igual. No nos interesan los lujos de esta tierra porque todo se va a quedar. Y encima de eso las riquezas y los lujos tienden, no digo que necesariamente, pero tienden a alejarnos de las cosas de arriba. Nos podemos volver como los dirigentes de aquella época. Si te acuerdas, el texto lo decía. En una de estas citas mencionaba que los sacerdotes del templo y los rabinos y todo solamente estaban cumpliendo con rituales y también estaban interesados en las ganancias económicas que obtenían de eso. Eso es lo único que les interesaba. Cuando uno trata de combinar el amor a Dios y el amor a la riqueza, se da cuenta que no termina sirviendo a ninguno de los dos. Por eso Cristo dijo, no podéis servir a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo. Hay que escoger una de los dos. Y Cristo desde su mismo nacimiento vino a dar ejemplo, que Él estaba enfocado solamente en asuntos espirituales, enfocado en proveer salvación y vida eterna a la humanidad. Así que nosotros vamos a responderle de la misma manera. Nuestros intereses estarán ligados únicamente a Él y al plan de salvación. En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman,
porque he aquí les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación y el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Esto os será por señal, les dijo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el sol de justicia salga con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas diciendo: ¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Qué palabras más sublimes y excelsas hemos escuchado. Definitivamente el Señor se manifestó en aquella noche sobre personas humildes, pero personas que tenían el deseo realmente de ver la primera venida de Cristo. Anhelaban la llegada del Mesías, anhelaban ver al Hijo de Dios. No era el anhelo de aquellos pastores dinero y meramente ceremonialismos. No, aquellos pastores eran todo lo contrario a los antes mencionados. Estos pastores sí deseaban ver a Jesús y en medio de su pobreza y humillación anhelaban ver al Mesías enviado, y que ahora se les estaba diciendo que por fin en ese día, dice, hoy ha nacido. Así que ellos estaban felices de que ya había nacido el Hijo de Dios. Todos nosotros debiéramos sentirnos felices de que cierto día en la historia, no sabemos, se ha dicho popularmente 25 de diciembre, pero no tenemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Lo importante en todo esto es que Jesús nació. En algún momento Dios se hizo humano. De manera milagrosa, sobrenatural, Dios se hizo humano y comenzó su existencia en una aldeíta remota, colocándose en el recipiente donde se ponía el forraje y el alimento de los animales. Esa fue la cuna de Jesús, un lugar humilde donde ni a la persona más pobre se le ocurriría poner a sus hijos. Pero bueno, allí José y María colocaron al pequeño Jesús. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al cambiar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban por las de los animales del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado.
Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajara a su Hijo, como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Así es, mi hermano y hermana. De esta manera estamos llegando al final de este programa, el primer programa dedicado al libro El deseo de todas las gentes, para que comprendamos mejor esos inicios del Hijo de Dios, esos inicios de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ya nos dimos cuenta cómo Satanás odiaba todo este plan. Ya sabemos cómo odiaba al Hijo de Dios desde antes de su encarnación. Y en el transcurso de la historia de Jesús encontraremos distintos ataques, pero Cristo siempre salió más que vencedor. Aunque el enemigo nos ataque, nosotros podemos agarrarnos de la mano de Cristo Jesús y salir más que vencedores. Muy bien, mi amigo y amiga, gracias por tu atención. Te esperamos en el siguiente programa, si el Señor nos lo permite.